Muchas gracias a los invitados. Nos vamos ahora a la Corte Constitucional, pero Lucas, antes le tengo dos preguntas útiles. Señor. Antes de las primeras dos inútiles. Doble conformidad es lo que es reforma a la ley de financiamiento, mejor dicho. Es el cambio de rótulo a la doble instancia por doble conformidad, como lo es la ley de ajuste financiero a una reforma tributaria. No, digamos, cuando estamos hablando, es una sutileza, digamos, técnica, pero no es lo mismo hablar de doble conformidad que hablar de doble instancia. Cuando usted habla de doble instancia, está hablando, pues, de que usted puede apelar una decisión, cualquiera que ésta sea, y lo tiene que conocer otro juez en una segunda instancia. Cuando usted está hablando de doble conformidad en materia penal, está hablando que usted puede apelar o impugnar una sentencia condenatoria, incluso si esta se da en segunda instancia. Es decir, si a usted lo absolvieron en primera instancia y en segunda instancia lo condenaron, usted puede, en virtud del principio de la doble conformidad o el derecho a la doble conformidad, impugnar esa decisión. Son, digamos, sutilezas técnicas, pero son dos términos distintos. Señor Togado, le tengo una segunda pregunta, antes de escuchar usted al magistrado presidente de la Corte Constitucional. ¿Se afanó el doctor Arias? ¿Esa interpretación a usted le suena que si él hubiera esperado al ajuste en el Congreso, no habría pasado lo que le va a pasar? ¿Es que lo van a juzgar los mismos? Es que no veo quién más lo hubiera podido juzgar incluso con ese proyecto de ley, pero es que el proyecto, Julio, estaba muy crudo y no estaba avanzando en el Congreso de la República. Se quedó estancado en segundo debate y digamos que usted sabe que en una reforma de ese tipo requiere de muchísimo tiempo y de muchísima fortaleza política y de un impulso del gobierno nacional que no estoy seguro que le hubiera metido el acelerador a fondo a ese proyecto radicado por el Centro Democrático. Así que yo creo que dentro de las posibilidades que tenía el doctor Andrés Felipe Arias, la tutela era el camino más eficiente para él, y así se demostró finalmente con la decisión de ayer de la Corte Constitucional. Nos vamos a la Constitucional, Lucas, porque no hay nada más peligroso que a usted le envíen un mensaje cuando le comienzan elogiando y saludando. Y con todo respeto, ¿no? Cuando viene con todo respeto es porque viene después pues yo lo veo así. La Corte Suprema de Justicia, con todo respeto, acata, en fin, toda la parte amable y formal, pero luego dice póngale mayúsculas, choque de trenes con todas sus letras, porque esa expresión a veces se usa de forma ligera. Este sí es un choque de trenes. Pues decir que la Corte Constitucional cambió intempestivamente reglas de juego para favorecer exclusivamente a Andrés Felipe Arias. Wow. No, y que deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria. Bueno, pero digamos que la corte ha sido garante de derechos y hay que respetar sus decisiones como sea. Sí, que lo que pasa es que se generan alrededor de un nombre muy mediático, muy polémico, de un caso pues muy publicitado. Pero si estuviéramos hablando de otra persona, es que no estarían los titulares. No. Lucas. No, es que me parece absurdo que haya un debate en torno a la posibilidad de una persona de tener un derecho humano universal. Lo que pasa es que se personalizó esa discusión, y usted sabe que el nombre de Andrés Felipe Arias genera urticaria en algunos sectores políticos, por lo que hizo y por lo que fue condenado. Que no se nos olvide que fue desviar recursos públicos para unas determinadas familias. Si este fuera otro de los 233 nombres no tan publicitados, es que no estaría en las noticias hoy. No, pues ¿cómo? No se podría comparar una cosa con otra. Magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Honorable magistrado Rojas, muy buenos días, feliz viernes. Muchas gracias, Julio, feliz viernes para todos ustedes. La mesa de trabajo con Yamida, quien le acaba de dar unos conceptos jurídicos interesantísimos, María Camila, Juan Pablo, Luz, Elena, Lucas, para todos un saludo especial de viernes, pero especialmente para su gran audiencia, Julio, que le repito, téngame en cuenta que yo hago parte de ella. Yo lo sé, magistrado, y yo hago parte de sus atardeceres de Pereira. ¿Vio el de ayer? ¿Vio el de ayer?
Ese no lo vi, Julio. Yo no tengo tan buenos corresponsales como usted en Pereira, pero sí, la querendona, trasnochadora y morena siempre tiene muy buenos atardeceres, bellísimos amaneceres, y allí la vida de verdad es muy agradable. Señor magistrado, ¿qué le responde usted a un colombiano que se despierta otra vez con esa expresión choque de trenes? Lo que respondió, respetando y acatando la Corte Suprema de Justicia a la decisión que ustedes tomaron ayer. Advierto que usted no la votó, pero la mayoría la votó. ¿Qué le responde usted a ese oyente que hoy dice otra vez se están estrellando las dos altas cortes? Le diría 4 cosas en concreto, Julio. Primero, aquí no hay choque de trenes, ninguno. Aquí lo que hay simplemente es de la Corte Suprema una percepción sobre un trabajo riguroso, ponderado y digamos muy ceñido a nuestra Constitución que ha hecho la Corte Constitucional. Segundo, no es el Leviatán, no es el Apocalipsis, es el reconocimiento o el amparo de un derecho fundamental de un ciudadano. Tercero, lo que se puede derivar de allí, es decir, se dice, es que va a venir una luz. Julio, es probable que lo que se pueda dar en el arco de tiempo entre 2014 y 2018, que es cuando el Congreso, mediante un acto legislativo, reconoce este derecho, son aproximadamente, en lo que recuerdo, y mis datos y mi información, mi memoria, 28 o 29 personas. 28 o 29 personas no significa de ninguna manera el gran colapso del sistema judicial de un país, no. Si hemos de reconocerle a esas personas que lo tienen que acreditar, lo tienen que demostrar, que están en la misma situación, yo creo que ese es simplemente un deber de un juez en el sistema jurídico que actualmente tenemos. Y cuarto, quiero que la ciudadanía entienda que la Corte Constitucional no es ni liberal, ni conservadora, ni izquierda, ni derecha, no, es la Corte Constitucional de todos los colombianos y es un tribunal contramayoritario que dentro de sus funciones muchas veces protege a un ciudadano contra todos los demás o digamos frente a todos los demás. Total que ese es lo que debe percibirse. En cuanto al choque de trenes, es muy importante, Julio, que se tenga presente esto, el lenguaje de la Corte. No compartimos, pero cumpliremos la sentencia tal cual. No compartimos, pero en respeto a la institucionalidad nos sometemos a ella. ¿Cuál choque de trenes? Y allí hay expresiones que uno podría de pronto derivar de allí, digamos, una cierta incomodidad cuando se habla de intempestivamente. Yo respeto profundamente porque admiro mucho la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal ha hecho un trabajo denodado, extraordinario, durante 30 años justamente, que ahora alcanza uno a ver en el tiempo desde la promulgación de la Constitución. Pero este comportamiento de la Corte Constitucional no ha sido intempestivo. Hay que recordar, yo sé que una persona muy metida en cosas del Congreso como Yamid o Lucas, creo que es Lucas, sí, recordará que con fundamento en la sentencia C-792 del 14, lo digo por los expertos, se advirtió allí desde ese año, desde el 14, ojo, hay doble conformidad, y se le dio al Congreso, mediante un exhorto, la invitación a que regulara. Viene el acto legislativo 1 del 18. Y ha habido otros pronunciamientos, quiero mencionar solamente uno entre tantos, la sentencia SU-2-17 del 19, es decir, después del 18, donde serenamente la Corte le reconoce a un ciudadano la doble conformidad. Pues bien, este es otro ciudadano, o sea que si uno ve, no es intempestivo, no es de un momento a otro, no, es la Corte serena, ponderada, tranquila, evaluando en la función de protección de derechos fundamentales que asumió proteger este derecho como uno más dentro de su función. Magistrado, ¿por qué si usted habla que es una corte que no está politizada, que es una corte serena, la votación fue de 5-4? Bueno, por el tema de la conceptuación jurídica. Es importante que se sepa esto y es, todos los magistrados, los 9 magistrados, veíamos allí la existencia, reconocíamos la existencia de un derecho fundamental a la doble conformidad, todos sin excepción. Pero claro, los 5 que votaban a favor de la sentencia dijeron, así nos queda bien. En cambio, los 4 restantes que decíamos, esto no es competencia de la Corte Constitucional, este derecho fundamental requiere un estatuto muy especial que es tarea del Congreso de la República y conforme a nuestro criterio y a los exhortos varios que se han librado al Congreso, esto de llegarse al Congreso de la República, definir quién es el juez que conoce de esa doble conformidad, definir en qué tiempo, definir
definir qué se hace con el fenómeno de la prescripción, tantas cosas que hay que regular del Congreso de la República. Bueno, esto no lo aceptó la mayoría de la sala plena. Muchas veces se han remitido justamente decisiones al Congreso de la República con este tono. ¿Qué se quería aquí? Decir, mire, un Congreso de la República, este es un derecho fundamental, pero ustedes deben regularlo, y se da un arco de tiempo. Así se hizo, por ejemplo, con el matrimonio para el mismo sexo. Si en ese arco de tiempo ustedes no regulan esto, pues la Corte finalmente se abroga esto porque tenemos que proteger un derecho fundamental. En este caso la Corte Constitucional lo aceptó. Y yo tenía un argumento más. Mi argumento era, no me gusta un amparo frente a un ciudadano. Yo quisiera que aquí hubiera una fórmula que se conoce dentro del derecho como inter communis. Esto es sencillo, Julio y miembros de la mesa. Inter communis es quienes hagan parte de un grupo, de una comunidad, que estén bajo las mismas circunstancias, pueden reclamar el mismo derecho. Entonces decía, ¿por qué no dejamos en la parte resolutiva una decisión inter communis para que quien esté en la igualdad de circunstancias del ciudadano de Felipe Arias pueda reclamar lo mismo? Tampoco me lo aceptó la mayoría de la sala plena de la Corte, y por esa razón, esas razones que estoy dando nos llevaron a 4 magistrados a salvar el voto, pero rendimos homenaje a la mayoría, a la decisión mayoritaria de la sala plena de la Corte, y rindiendo homenaje a la Corte Constitucional, que no es de nadie, es de los colombianos. Nosotros lo que hacemos es suscribir tranquila y serenamente esta decisión, y consignando por separado por qué no estábamos de acuerdo con esa decisión. Teníamos la preocupación de que se viniera algo como lo que alcanzó más o menos a adivinar, lo decía ahora en una entrevista que tenía, y es que de pronto se piensa que es una sentencia en favor de fulano sultano. No, eso no pasa así. Eso no, la Corte no funciona en favor de fulano sultano, funciona en favor de un ciudadano o de una ciudadana que reclama la protección de un derecho fundamental. Estoy hablando de vía de revisión en tutela. Claro, usted habla de ese derecho universal a la doble conformidad, señor magistrado, pero ¿cómo explicarle a los colombianos que están tratando de entender esto, que la Constitución del 91 reguló a los aforados y que el señor Andrés Felipe Arias pues era un aforado, tenía fuero, y de acuerdo a eso entonces solamente pues se le juzgaba en única instancia? ¿Cómo explicarle a los colombianos esto? Es fácil de entender, María Camila, por esta razón. Las instituciones tienen una dinámica de evolución. Llegó un momento dado en que se consideró que era un enorme privilegio que a mí me juzgara un cuerpo corporativo como es la Corte Suprema de Justicia, el más alto juez de la jurisdicción ordinaria de nuestro país. Un gran honor, me están juzgando justamente un grupo de magistrados que son, sin lugar a dudas, la majestad de la justicia, y quienes por su formación uno espera de ellos las mejores decisiones en derecho. Muy bien, dentro de ese avance que se va dando, entonces empezó a decirse, no basta que sea un cuerpo colegiado de tan altísima jerarquía, ellos también pueden equivocarse. Entonces es importante que haya una doble conformidad. Hay unos pactos, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que genera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto sobre Derechos Políticos, Civiles y Políticos, que dijeron en su momento, no, mire, aquí hay una garantía adicional de un proceso judicial, sobre todo en el ámbito penal, es que un ciudadano pueda pedir que alguien más revise la decisión de un juez, digamos, por alta que sea su jerarquía. Y la Corte Interamericana, que es justamente quien lee el pacto de la que genera la Convención de San José, de la Convención sobre Derechos Humanos, ha dicho, sí, señores, de verdad que un ciudadano que es condenado en una sola instancia debe tener la opción de que otra persona revise esto. Pues bien, en esa evolución, en esa dinámica, aparece entonces un fallo que nos ha servido a nosotros, me refiero a la Corte, de estándar para tomar desde allí, digamos, las razones del fallo que ahora se produce. Me refiero a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero del 2014. Es el caso de Liakab Ali Alibus contra Surinam, donde justamente una persona, casi en un caso calcado, de un altísimo funcionario del país de Surinam, fue condenado por un tribunal, el más alto tribunal del país, y la Corte Interamericana dijo, no basta esto, este señor debe tener la opción de un reclamo. Y si me deja ajustar la pregunta, la respuesta, en ese caso inclusive ya el ciudadano había pagado la pena.
Y lo que dijo el tribunal es esto: como ya pagó la pena, yo no voy a hacer en concreto una alusión a la sentencia que se dio, pero sí dejó claro que faltó el derecho a la doble conformidad, dijo con la Corte Interamericana, y en consecuencia yo impongo además una condena económica. Recuerdo que la sentencia habla de $10,000 y no hago en esta orden concreto de una segunda instancia porque ya se pagó la pena, es decir, ya como quien dice, se superó el hecho que se está reclamando. De allí nosotros partimos para ahora generar esto, pero esto es una larga jornada de reconocimiento de sus derechos. Ya les mencioné la sentencia del doctor Guillermo, componencia del doctor Guillermo Guerrero, de la C792 del 14, la sentencia componencia de nuestro magistrado Antonio José Lizarazo, la SU 217 del 19. Ahora llega esta sentencia donde dice: estoy tomando este estándar y con base en este estándar, que es bloque constitucionalidad unido al artículo 21 de la Constitución, artículo 29 que lo sabe todos los ciudadanos de nuestros países, todo el mundo deberá ser juzgado conforme a un debido proceso. Aquí hay un tema de debido proceso y si llega a ser condenado tendrá derecho a impugnar. Todo este, digamos, ámbito doctrinario, jurisprudencial nos lleva a que se produzca el amparo de este derecho, sí. Pero repetimos, no es algo que se da, como dice la Corte, intempestivamente. De esa suerte, creo yo que nosotros explicamos la decisión. Magistrado, si se abre esta puerta para que Andrés Felipe Arias pueda entonces solicitar la revisión de su condena, ¿esta por qué queda en firme? Mejor dicho, ¿por qué razón Andrés Felipe Arias no podría solicitar a través de su defensa la libertad, teniendo en cuenta que en este momento, pues la decisión judicial que se habría tomado por parte de la Corte Suprema de Justicia no sería definitiva? Yo quiero que tengamos presente esto. En el análisis que hace la Corte Constitucional, y dado justamente la excepcionalidad de las circunstancias que se analizan en torno a este derecho, se advirtió que aquí no se puede desconocer que la sentencia se pronunció, se notificó oportunamente y quedó ejecutoriada, como quien dice, está infirme. Esa es otra de las virtudes de la sentencia. Nosotros no desconocemos la firmeza de esta sentencia. No es que se diga que con ocasión de esta decisión, Juan Pablo, de la Corte Constitucional, ya digamos que quedan arenas movedizas de esa decisión. No, esa decisión tiene presunción de acierto, presunción de legalidad, es una sentencia que está en un ámbito de corrección de la Corte Suprema de Justicia, y lo único que nosotros decimos es, falta de alguna manera un componente del debido proceso, que es que otro juez lo revise, otro tribunal. Claro, pero hablando precisamente de debido proceso, perdóneme, magistrado, que lo interrumpa, al abrirse esta puerta para la doble conformidad, pues no se genera como efecto inmediato que entonces esa decisión de la Corte pues quede suspendida y quede a la expectativa pues de lo que se dicte en esa última instancia o en esa doble conformidad. Estoy pensando, digamos, desde la perspectiva de la defensa de Arias, pues uno podría pensar que sí, que podría estar en su derecho para pedir que lo liberen hasta que se dicte una nueva sentencia. Eso puede ser el pensamiento de la defensa del ciudadano Andrés Felipe Arias, pero la Corte Constitucional, al tomar la decisión, dejó muy claro que esta decisión no genera de ninguna manera como consecuencia la libertad del ciudadano Andrés Felipe. Segundo, que el hecho de que se tome esta decisión de ninguna manera puede generar en su favor ninguna prescripción en términos de acción penal, tampoco lo advierte la Corte Constitucional, y que además esta sentencia será cumplida, esto es muy importante, ante el tribunal que en últimas produjo la decisión en el primer pronunciamiento. En la sentencia que mencionamos de Surinam se advierte que no necesariamente es un superior jerárquico, porque en Colombia no existe. Es oportuno que esa revisión la puedan hacer pares de quienes tomaron la decisión. Lo importante es que esos pares tengan la competencia, la atribución de poder revocar la sentencia que están revisando. Pero quiero sí, para que quede claro sobre esto, la sentencia del ciudadano de Felipe Arias sigue tal cual como se encontraba. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pueda eventualmente producirse una modificación con ocasión de la revisión en la doble conformidad. No hay ninguna modificación, y esto deben tener en cuenta nuestros ciudadanos, la audiencia, quienes están enterados en el tema, que estos son los términos de la decisión de la Corte Constitucional.
entendamos que aquí hay una excepcionalidad. La excepcionalidad es que del 2014, ahora 2020, estamos trayendo una situación bajo unas circunstancias especiales que nos lleva justamente a producir esto que parece novedoso ante la opinión de nuestros conciudadanos y que por supuesto como novedoso tiene que llevar también algunas condiciones específicas. Señor presidente de la Corte, yo quiero celebrar este episodio por la importancia que tiene el respeto por la Corte Constitucional como máximo poder judicial en Colombia, dado que en el inmediato pasado esa característica tan principal del poder judicial en Colombia se puso en duda por decisiones que esta propia Corte Constitucional tomó sobre puntos muy nerviosos de la opinión, como el matrimonio de personas del mismo sexo o por adopción de matrimonios de parejas del mismo sexo, y se puso en duda la autoridad y la respetabilidad de la Corte Constitucional, cuando a mi juicio el sistema democrático lo que necesita por encima de todo es que haya un último poder judicial que tenga la capacidad para resolver conflictos como por ejemplo podría ser el que estamos comentando del doctor Arias. Lo que llama la atención de manera muy favorable, y quiero subrayarla, es que el presidente de la Corte, que está defendiendo con la claridad que hemos escuchado la explicación del conflicto, sea uno de los magistrados que votó en contra de la decisión mayoritaria y que sea el vocero de esa decisión de la Corte quien explica con tanta claridad la decisión que evitaría el choque de trenes al que nos estamos refiriendo. Mi pregunta entonces sería la siguiente: si la Corte Constitucional en su decisión que estamos comentando hubiese decidido que un órgano distinto de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que tomar la decisión, no se hubiese escogido para revisar esa sentencia, sino que ustedes hubieran resuelto que esa decisión la tomara un cuerpo judicial distinto al que originalmente tomó la decisión. Gracias, Alberto. Me encanta su criterio y la verdad es que nos enseña cada vez que habla, Alberto, y esto que usted ha dicho me pone varias reflexiones que les voy a pedir que me tengan paciencia para explicarlas. Cuando se selecciona una tutela, nosotros tenemos que entender que somos el único tribunal en Colombia que, conforme a la Constitución, tiene justamente la función de revisar decisiones que giran en torno a la protección de derechos fundamentales. Entonces, ahí llega esta decisión, como tantas otras, son muchas decisiones. Lo que pasa, Alberto, es que Colombia, como es natural en una sociedad, tiene tirios y troyanos, y entonces seguramente los que son partidarios de esta persona estarán de acuerdo, los que no estarán en contra, etcétera. Son justamente los gajes que se derivan de la función de un tribunal como el nuestro. Perfecto. Cuando se asume el conocimiento de esa sentencia o de los fallos de tutela que lleva a la revisión a la Corte queda con un inmenso compromiso. Y el inmenso compromiso es revisar esas decisiones, estoy hablando de primera instancia, de impugnación, a la luz de nuestra Constitución, de nuestras reglas en la tutela, de nuestros reglamentos internos, etcétera. Y conforme a ello decimos exactamente cuál es nuestra organización. Entonces, dentro de eso, quiero contestar una primera parte
porque luego voy a su concepto sobre la Corte y la del presidente frente a la decisión mayoritaria, es esto: la Corte entonces dice, aquí no tenemos un superior jerárquico de la Corte Suprema de Justicia, es nuestro más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, y nosotros tenemos admiración y respeto por esta Corte, total de que no habiendo un superior jerárquico, ¿qué hacemos? Pues ya que nos acogimos al estándar de la sentencia que se dictó contra Surinam, allí se advierte que la sentencia puede ser perfectamente revisada en doble conformidad por los pares de quienes habían tomado la primera decisión. Uno espera de esos pares imparcialidad, neutralidad, ponderación, juicio sereno, y ellos son los que hacen la revisión, ellos no pueden incurrir en una vulneración, y sé que la Corte no lo hace. Entonces, bajo esa circunstancia, no hay necesidad, Alberto, de buscar otro tribunal, de esto lo decide fulano, porque sería tanto como caer en la tentación de esto, justamente los intereses en tensión, y eso no puede en última ser papel de la Corte Constitucional en nuestro medio. Algo que nos ha dicho Alberto sobre el tema del comportamiento de la Corte tiene que ver con justamente sus decisiones. Ha tocado algo en la que me cubre un poco a mí, porque yo fui el ponente de la sentencia que dispuso que en Colombia podía haber matrimonio de parejas del mismo sexo. La discusión del artículo 42, el tema de matrimonio, etcétera. Pero resulta que la Corte Constitucional advierte, esto no es solamente un tema normativo, aquí hay valores, aquí hay principios, y conforme a esos valores y principios se dice, hay un tema de dignidad, hay un tema de libertad, hay un tema de ejercicio de la libre personalidad. Hay también un tema de, en el caso del matrimonio para el mismo sexo, parámetros precisos que son justamente de la dignidad. ¿Qué es dignidad? Vivir como uno quiere, vivir bien, vivir sin humillaciones, etcétera. Bajo todo esto se analiza la Constitución y se dice, como en la Constitución se dice que el matrimonio es esto, pero no prohíbe que puede haber otros, digamos, variables de eso, pues se va a los principios y se produce una decisión. Alberto, ¿sabe usted cuántos proyectos de ley se hundieron en el Congreso de la República en el tema de matrimonios de parejas del mismo sexo? 25 proyectos. Eso fue en documento lo que me dio a mí la suma de los proyectos allá. Y seguían los ciudadanos reclamando, por favor, nuestro derecho. Pues un tribunal constitucional tiene que, de alguna manera, hacer un pronunciamiento. Para mí, Alberto, el mejor invento que han hecho los dioses es una mujer, pero yo no puedo con eso negarle jamás o tener la posibilidad de discutir el derecho que tiene otra persona a pensar diferente. Y allí entonces, cuando se produce esa decisión, viene la suerte de el rechazo de quienes no están de acuerdo y digamos que también la satisfacción de quienes están de acuerdo. Cuando esa decisión se da, perdóneme que esto es anecdótico, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, los señores fueron con serenata, llevaban el ponqué del matrimonio, el estándar del matrimonio de la notaría, etcétera. Eso no es para que uno lo acepte, pero es la suerte de los ciudadanos que finalmente hacen parte de nuestro entorno social. Ahora, en cuanto a lo último, es que el presidente debe defender la decisión de la mayoría. Primero, no solamente eso, debemos acatar. Las mayorías hay que acatarlas y respetarlas y rendir tributo, además de respeto y admiración, a la decisión mayoritaria. Segundo, si nosotros somos disidentes, tenemos que aceptar que somos disidentes y de esa manera nosotros tenemos que someternos a la decisión mayoritaria. Y la verdad, voy a decir una cosa que suena impropio y es, nuestra Corte Constitucional funciona bajo términos de absoluta armonía. ¿Cómo fuera de bueno que algún día podamos presenciar justamente en una sala plena? Allí los debates son intensos, allí cada quien dice todo lo que tiene que decir conforme a su formación, a su criterio, a su tendencia propiamente filosófica, individual, pero si es derrotado, es derrotado. Nosotros fuimos derrotados diciendo que conforme a lo que significa para nosotros nuestra organización democrática, esta es una decisión del Congreso de la República. La mayoría dijo no. Yo decía, no quiero una sentencia para un ciudadano, yo quiero que esta sentencia cobije a todos los ciudadanos que estén en las mismas circunstancias. La mayoría dijo no, con muy buenas razones, porque no es que ellos estén equivocados. En este sí, ¿quién está equivocado? Con muy buenas razones, porque la razón, por ejemplo, de que no cubra a otros ciudadanos, ¿cuál fue? Las tutelas son interpartes y deben surtir efectos entre las personas que finalmente le invocaron. Yo frente a eso estoy inconforme.
pero debo respetarlo. No va al Congreso, ¿por qué? Porque yo creo que aquí hay un derecho fundamental que debe protegerse ya. Hemos exhortado muchas veces al Congreso. Nosotros queríamos un nuevo exhorto porque nos resistimos a que un tema tan sumamente importante no pueda ser regulado por una ley del Congreso de la República que tiene que decir quién es el que ejerce la doble conformidad, en qué término lo hace, qué pasa con la prescripción y una cantidad de detalles que tiene que ver justamente el término en que yo puedo proponer esto. En fin, por eso pensabas que fuera allá. Pero agradezco tanto, Alberto, su mención y sus reflexiones en torno a esto, porque me da la oportunidad justamente de hacer esta respuesta tan larga. Presento disculpas por hacerlo así, pero la verdad sus palabras son muy emotivas y me generan la tentación de hacer esta respuesta. Aquí quiero rendir tributo de respeto a la decisión mayoritaria de la Corte, que a mí se me antoja que no debió ser así, pero es mi criterio frente a la mayoría y soy el presidente de la Corte, debo respetarla, es una Corte que yo admiro y respeto. Cuando se terminan los debates sumamente intensos, aquí hubo 2 salas plenas virtuales muy extensas, más de 10 horas de debate, ustedes imaginan el análisis de los derechos en tensión en esto, etcétera. Termina, sonreímos y nada está mal que luego estemos reunidos tomándonos un buen café o almorzando entre todos. Ahora no podemos hacerlo por nuestro aislamiento preventivo obligatorio, pero es muy común hacerlo después de nuestras salas plenas en la Corte Constitucional. Gracias, Alberto, por sus reflexiones, muy gentil. Y aquí anoto lo de la creación, Alberto, de los dioses, ¿no? Aquí anoto también esa reflexión. Sí, que la mujer... La creación máxima de los dioses. Sí. Magistrado, es un poquito poético. Es que él es poético, Alberto. Es que con los atardeceres que le digo, el tipo le mete. Magistrado, tengo una última pregunta sobre el accionante. ¿El accionante, después de lo que pasó ayer, tendría casación o pierde la posibilidad de la casación? Ya estos son como intríngulis propios de la decisión. Creo que en su momento la sentencia no daba ese derecho, entiendo yo, pero no quisiera en esto entrar en un tema que no es propiamente mi especialidad. Vendrá esta decisión de la doble conformidad y esa decisión podrá generar entonces algunas vicisitudes secuenciales posteriores, pero no quisiera tocarlas. Primero porque no es de mi oficio. Y segundo, porque la verdad no tengo el conocimiento del comportamiento de una especialidad que respeto mucho, que es la de los que manejan el derecho penal y sobre todo la línea de procedimiento en el derecho penal. Magistrado, gracias por su tiempo y la explicación a la noticia del día en Colombia, el fallo que crea entonces la posibilidad para el accionante Andrés Felipe Arias de esta doble conformidad. Magistrado, feliz fin. Con usted. Gracias, magistrado. Feliz fin de semana. Con toda la mesa de trabajo. Invitados todos a Pereira. Gracias, Julio. Muy amable. El embajador de Pereira, muchas gracias, y presidente de la Corte Constitucional. Luz Helena, hemos hablado de lo que pasó, lo que le pasó al doctor Arias en la primera decisión. Esa votación 8-1. Pero quería preguntarle, además de el magistrado Malo y del magistrado Bustos, que hacía parte de los 8, ¿usted recuerda quiénes eran los otros 6? Sí, señor, los magistrados. Eugenio Salazar, Luis Guillermo, Patricia Salazar, Luis Guillermo, se me va el apellido en este momento del magistrado Luis Guillermo, pero en total eran de los 9, actualmente quedan 4, que son los 4 que se tienen que declarar impedidos, que está también el magistrado Eugenio Fernández, Patricia Salazar, Luis Guillermo Salazar y el magistrado Eider Patiño, que es del departamento del Tolima. Esos son los 4 magistrados que firmaron esa sentencia y que ahora tendrán que presentar su impedimento para conocer la doble conformidad de la sentencia del exministro Andrés Felipe Arias. Me queda debiendo 2. Sí, está el doctor, si me deja mirar la sentencia, pero está, hay 2 magistrados que ya salieron de la Corte Suprema. Tómese su tiempo. ¿Cuáles eran los 6 magistrados, además de Bustos y Malo? Volveremos con ese tema. Y otro tema muy interesante, la pregunta, y es si tendría un recurso adicional después de esta segunda instancia o doble conformidad. ¿Podría ir
a ese último recurso que es sala de casación, podría, por ejemplo, agravarse la condena. Le podrían sumar, por ejemplo, un delito que no tuvo esa condena, que fue fuga de presos. No. Tendría un ambiente favorable o desfavorable por el comunicado ayer de la Corte, eso no lo sabremos. Julio. Señora. Ya tengo los nombres. Los magistrados: José Luis Barceló, José Leonidas Bustos, Eugenio Fernández Carlier, la magistrada María Rosario González, que se me quedó por fuera, el ex magistrado Gustavo Enrico Malo, el magistrado Eider Patiño, Patricia Salazar y Luis Guillermo Salazar. Perfecto.